cierto punto de no retorno de la lesión celular, y cuando ese punto de no retorno ya entrábamos a muerte. La primera forma de muerte vendría siendo esta, que es tipo necrosis. ¿Qué sucede con la necrosis? La palabra clave aquí es esto: patológico. Cuando yo estoy hablando de algo que es patológico, es algo que es completamente anormal. Entonces yo voy a tener aquí o un grupo de células, o una célula aislada, o un tejido que por cualquiera de los agentes que vimos en la clase de lesión, llega a un punto de una lesión que es tan grave que no se puede reparar o no se puede curar con los diferentes mecanismos que vimos en la clase pasada. Y a eso es entonces a lo que se va a denominar necrosis. Este es un tipo de muerte abrasivo, pero esta muerte abrasiva podría llevar a esto. Tendremos acá un tejido que está muerto. Entonces, esto no es una costra, esto no es una escoriación, no es una abrasión, sino que es un tejido que está lesionado. Y alrededor ustedes pueden observar fenómenos inflamatorios, como esto que está aquí rojo. Entonces, vendrían siendo diferentes hallazgos. Acá, una persona que por diferentes condiciones haya tenido que sufrir una amputación, la más frecuente para nuestro país, diabetes mellitus, observen acá que en el borde de la cirugía el tejido está muerto. Yo le puedo colocar el mejor antibiótico, colocarle los mejores medicamentos, y no va a existir ninguna otra opción sino quitar estas células muertas, porque van a seguir generando una respuesta inflamatoria. Lo que vamos a ver es la fisiopatología de la necrosis y los tipos de necrosis. Y avanzamos rápido a lo que vendría siendo el otro tipo de muerte, que es la apoptosis. Primero, fisiopatología de la necrosis, algo que ustedes habían estudiado en lesión celular. Por diferentes factores se aumenta el calcio. Vuelvan otra vez a la clase de lesión celular. Eso me va a activar una gran cantidad de enzimas. De esas, observen que hay varias que tienen como el mismo nombre, caspasas. Esas enzimas se llaman caspasas, comienzan a romper proteínas y llega a un punto tan grave que la célula no es capaz de funcionar y muere. Esa vendría siendo una ruta a través de la utilización de caspasas. Otra, la vimos también en lesión celular. Tengo esa sigla que significa del inglés especies reactivas de oxígeno, y esas especies reactivas de oxígeno terminan dañando la membrana y la célula muere porque tiene ese punto de ataque. Entonces, piensa que yo dañe la membrana, que dañe las proteínas, que dañe las mitocondrias. Todas esas rutas van a terminar llevando un ciclo que finalmente hace que la célula muera. Esa liberación entonces de la célula, de la muerte, yo la puedo ver al microscopio en dos grandes regiones. Y volvemos otra vez a la primera clase de Morfo 1. Yo puedo ver cambios en el citoplasma. Pregunta de examen: ¿cuál de los 4 cambios corresponde o no corresponde a los cambios citoplasmáticos de la necrosis? Esto es lo que sí se ve. 1. Eosinofilia. ¿Qué significa esa palabra? Que la imagen en el microscopio es que se ve muy rosada. Entonces, filia es gusto por, eosin es un tipo de pigmento, eosina, y esa eosina tiene una característica rosada. Entonces, las células se ven muy rosadas. Lo otro, desaparecen las organelas, es decir, aquí no hay nada. Comienzan a desaparecer las estructuras internas. Tercero, se comienzan a formar como unas especies de ampollas al interior por los huecos que van quedando. Eso se llama vacuolización generalizada. 3 cambios. Más morada, desaparecen organelas y en los huecos quedan vacuoles. Y el otro, que es un punto fundamental para poder diferenciar de la apoptosis, es que la membrana se rompe. En la apoptosis la membrana no se rompe. Entonces, estos son los 4 grandes cambios que se ven
en el citoplasma a nivel de una necrosis. Ampliando por acá la imagen entonces de las vacuolas, observen por acá los huecos. Estos vendrían siendo entonces los huecos. Ese es un escenario, el citoplasma. El segundo escenario es este, el núcleo. Entonces, el núcleo va a tener diferentes etapas. Uno, el núcleo se vuelve más pequeño, se condensa. Entonces, eso es lo que dice aquí, condensación de la cromatina. La cromatina es lo que tiene un núcleo por dentro, pues ella se retrae, se va volviendo más morado, eso es lo que indica basofilia. Y si yo uno estas dos palabras, algo que está muy morado y que se han cogido, a eso se le llama pignosis. Ese es el significado de esa palabra. Si yo tengo esto aquí ya muy chiquitico, lo segundo que ocurre es cariorexis. Rexis es partir, fragmentar. Esto que estaba aquí chiquitico como una torta muy diminuta se comienza a partir, se comienza a fragmentar. Y como ya desaparecen pedazos, tendríamos la tercera etapa, vendría siendo cariolisis, el núcleo desaparece. Entonces son dos cosas muy distintas. Esto es en el citoplasma y esto es en el núcleo. Características citoplasmáticas versus características nucleares de la necrosis. ¿Qué va pasando entonces en la necrosis? Tengo una célula normal, se lesiona, punto de no retorno y se comienza a romper. Cuando se rompe, salen diferentes cosas de ella y esa salida de diferentes cosas puede generar algo que ustedes han estudiado para el quiz al final de la clase, inflamación. Entonces, esa parte de ahí, de los fenómenos inflamatorios, son aquí perpetuados. Si yo no logro controlar esta necrosis, pues lo que va a existir vendría siendo una serie de daños continuos. La animación, ¿qué va a mostrar? Una célula normal se fragmenta, se rompen las membranas, van desapareciendo organelas, el núcleo se va volviendo más pequeño, más basófilo, hasta que finalmente la célula estalla. Esto es lo que caracteriza la necrosis celular, tipo de muerte patológica, es decir, anormal. En cuanto a cuáles tipos de necrosis van a leer ustedes en el texto de Robin, son 7. Y estos son los 7 tipos de necrosis. Tendríamos, cada uno de estos, no los voy a leer ahorita, sino que los voy a ir explicando uno por uno. El primero, necrosis por coagulación. Cuando yo estoy hablando de necrosis por coagulación, es un tipo de necrosis que se presenta sobre todo en estructuras que sean sólidas. Ejemplos clásicos, riñón, corazón, hígado. Entonces son estructuras que son sólidas, que son macizas y la causa, ahí la ven pegada, isquemia o infarto. Entonces es o porque el tejido queda sin oxígeno, o con poco oxígeno, o sin oxígeno, y entonces el tejido muere. Y eso también podría aparecer en tumores que crezcan muy rápido, porque los tumores cogen, capturan, captan mucha agua, o por una forma muy rápida, por esto, por quemaduras, tipo de lesión por ácidos o por bases que sean muy fuertes, que tengan pHs en los extremos, o muy ácido o muy alcalino, cualquiera de las dos. Entonces ahí tendríamos este tipo de necrosis. Si me voy por acá, ese ojo tiene diferentes zonas que están necrosadas. Parecería entonces ahí, bueno, también tiene obviamente fenómenos inflamatorios, pero es porque ha sufrido un trauma y ese trauma ha sido debido a una sustancia química. Este estudio que aparece entonces acá, quemaduras químicas por agresión, características e incidencias en el San Bolívar de Bogotá, Colombia. Y aquí tendríamos entonces a las personas que hicieron esa investigación. El artículo muestra varios casos, va a mostrar nomás 2 de todos los casos que están ahí, quemados con ácidos. Los habíamos visto entonces en la clase de lesión, y esta es entonces diferentes evoluciones. Entonces aquí, aquí que está más grande, mujer de 28 años, quemadura con ácido sulfúrico. ¿Quién la agredió? El esposo. Motivo, pasional. Entonces ahí está, una de las causas, tuvo graves lesiones en cara, cuello, tórax,
y van mostrando la evolución. Inicialmente la quemadura, la primera, cómo va quedando el fenómeno de cicatrización, la parte de la reparación después de un fenómeno inflamatorio, y después múltiples procesos para tratar de reconstruir lo más estético posible los graves daños que le generó esa parte de ahí. Y miren entonces hacia arriba, hacia el ojo, una estructura tan sensible como la córnea, acá comprometida. Ese lo tendríamos por acá. ¿A quién queman más en el país? A mujeres, pero a hombres también. Este es un varón de 29 años. ¿Quién lo quemó? Pues el novio. Salió entonces de un bar con la pareja. Ah, no, fue promofóbico, no fue el novio, fue promofóbico. Entonces salió del bar con su pareja y se sospechaba eso, un ataque homofóbico. Le tiran entonces también en la cara y en el cuello lado izquierdo un ácido. Entonces ahí está. Primera quemadura, el proceso inflamatorio, reparación, cicatrización y después cirugías para poder entonces otra vez a tratar de restablecer lo más estético posible. Lo que ustedes ven allá, como si fuera toda una parte de una bola, es algo que hacen los plásticos que llaman una expansión. Entonces, como que colocan algo, un globo que lo van inflando, inflando, para obtener un pedazo de piel más grande para después poder sacar para los injertos. ¿Listo? Para las reconstrucciones. Y les mostraba eso, por qué de quemaduras y por qué en ojos, por lo que les había nombrado. ¿Sí? País donde más queman, Reino Unido. ¿Sí? El segundo, la India. El tercero, Bangladesh. Y el cuarto, Colombia. En países de ranking mundial de quemar, obviamente mujeres, porque es el porcentaje estadístico, mujeres con ácido. Entonces, una de las cosas que podrían ver ustedes ahí vendrían siendo esto, quemaduras con ácido. Posiblemente no sea Reino Unido, sino que sea Bangladesh o la India. Solamente que ahí hay un subregistro, no se denuncia, no aparecen registrados. Pero posiblemente sea en ese lugar donde hayan más mujeres quemadas con ácido. Necrosis por coagulación. Si yo les dijera entonces que una estructura que se infartó, ¿qué color pensarían ustedes que tiene? Rojo, uno, otro. Negro, otro. El negro es lo que uno inicialmente pensaría. Como negro, se murió, no está. Pero en los tejidos es eso. Son zonas pálidas. ¿Y por qué es pálido? Por la isquemia. Porque recuerden que esto está asociado más a una disminución de oxígeno. Entonces ahí tendríamos este que es una estructura, que es el vaso, que lo habrán comprado algunos que les gusten las vísceras, se llama pajarilla, y es de este color. Entonces, esto es lo anormal, esta parte blanca. Si me voy a otra estructura sólida, por ejemplo como el riñón, allí donde va a aparecer la flecha, observen que hay fenómenos inflamatorios. Este tiene una parte aquí y aquí hay edema, uno de los 5 hallazgos de inflamación. Entonces ese fue un infarto a nivel del riñón. Y aquí sí queda pues ya mucho más fácil. Este también es del vaso y ahí ven todas unas líneas hemorrágicas y la zona de infarto o isquemia. Si lo miro desde acá, en esta es la línea que divide entonces lo que es por acá un tejido sano con un tejido lesionado. Vean que acá comienzan a desaparecer cosas comparado con esto, y eso vendría siendo por esta parte que vendría siendo la hipoxia en una estructura sólida. Por acá lo mismo, una línea de aquí para abajo normal, la zona de frontera, ¿sí? Y de acá tendríamos toda la zona necrótica. Esta mujer tiene una necrosis y la tiene ahí, en el ángulo, en el canto interno del ojo, acá y acá. Aquí dice necrosis con una escara de necrótica envolviendo el canto interno inducido por warfarina. ¿Qué es la warfarina? Un medicamento que utilizamos los médicos para hacer que la sangre sea más fluida. Entonces, uno diría, pues si la sangre fluye más, pues no debería aquí haber hipoxia, porque la sangre fluye más. Esto tiene que ver es con una reacción de hipersensibilidad. Hay gente que reacciona mal a la warfarina, entonces hacen reacciones de hipersensibilidad,
aumentan un fenómeno inflamatorio y se muere el tejido. Entonces aquí todo ese tejido que está en el canto interno de ambos ojos, acá y acá, eso fue entonces por warfarina. Primer tipo de necrosis vendría siendo la coagulativa o por coagulación. Segundo tipo, necrosis caseosa. Entonces en la necrosis caseosa, el ejemplo clásico, la tienen que ir entendiendo, dónde se presenta más y qué la genera. ¿Listo? Como para cuando vayan estudiando, como hacer esa parte de analogía. Entonces aquí es sobre todo por toxinas y muy específicamente por esta toxina, por la que produce el Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis tiene que ver con producción aquí de esta parte. ¿Dónde afecta mucho la tuberculosis? En el pulmón. Entonces es frecuente observarla ahí. ¿Cómo se ve macroscópicamente un caseum? Entonces es algo que es blanco, amarillento o grisáceo, cualquiera de estos tres, sobre todo más blanco, de consistencia untuosa. ¿Eso qué significa? Que es oleoso, que es aceitoso. Entonces aquí tendríamos. Y aquí dicen, desde el libro clásico, dice, es similar al queso fresco y pegajoso, y ahí viene ese nombre, caseum. Hay personas que no tienen necrosis, pero que sí pueden acumular un material amarillento, grisáceo, que sea untuoso. Y son aquellas personas que tienen las amígdalas atrás de la garganta como con unos rotos muy profundos. Entonces en esos rotos profundos se les acumula caseo, y no es que sea inflamación ni nada de eso, sino es una variante anatómica de las amígdalas de ellos. Entonces estas son unas amígdalas, no están infectadas, pero cada una de estas cosas es caseum que se pueden entonces ahí ir eliminando. Si llegáramos y la quitáramos con el dedo y sin guante, ese vendría siendo el aspecto, vendría siendo blanco, untuoso, amarillento. ¿Similar a qué? Similar a lo que ustedes compran, a algún tipo de sándwich o algo así, similar al queso crema. Entonces, cuando ustedes vean el queso crema, ese es el segundo tipo de necrosis, la caseosa, ¿sí? La untuosa. ¿Dónde se da? Pues donde afecta el Mycobacterium tuberculoso. ¿Y dónde afecta más el Mycobacterium tuberculoso? Pues en los pulmones. Entonces aquí hay dos grandes focos de caseo, es este de aquí, uno enorme, y por aquí tiene otro. ¿Sí? Y en la imagen de acá de la izquierda, este es el foco caseoso. Si lo cogiéramos sería similar entonces a qué? Pues a esto, a queso crema. ¿Quién murió por esto? El Chamo, ¿sí? El Libertador, entonces murió por tuberculosis, ¿sí? Y entonces un libro que es interesante leer cuando yo tenga un poquito más de conocimiento de enfermedades y de fisiopatología, el médico, el doctor Reverén, sacó un libro que se llama Patobiografía de Simón Bolívar, escribiendo todos los procesos que tuvo el Libertador cuando murió. Y entonces él que decía de la autopsia, dice entonces, tenía endurecido los 2/3 superiores del pulmón por la tuberculosis. El derecho desorganizado presentaba un manantial abierto de color de las heces del vino, o sea que parecía más es color del vino, hastiado de algunos tubérculos de diferentes tamaños, no muy blandos y desorganizados. El otro, la misma afección tuberculosa, y cuando se divide con el escalpelo, tenía una concreción calcárea, o sea, tenía un pedazo ya calcificado, similar a una pequeña avellana. ¿Sí? Y ahí ya está, de que cuando lo corta salía como un moco que era pardo, y que cuando hacía presión era un moco pardo espumoso. Entonces es una descripción muy clara de qué era lo que tenían los pulmones. Ya hablan entonces ya de otros órganos. Segundo tipo de necrosis, de acá. Teníamos entonces la caseosa. Tercero, necrosis colicuativa o licuefactiva. Vean que las palabras son parecidas, pero para que no las confundan. Esto de tuberculosis es caseosa, caseo, queso crema. Esto es colicuar, ¿sí? Y licuar como una licuadora, hay que licuar las cosas. Entonces esto es colicuar o licuar, ¿sí? Entonces hay colicuativa o licuefactiva. Esas palabras, ¿de dónde salieron? Del español, y ya ni siquiera aparecen en algunos diccionarios, pero quedó en la terminología médica. Entonces, licuefactivo es que es capaz de producir licuefacción.
y licuefacción es licuar. ¿Quién hace ese tipo de necrosis? El que permite que ustedes piensen y el que tengan una conciencia, el cerebro. El cerebro, ¿por qué se licúa? Entra en hipoxia, isquemia. Si fuera una hipoxia o una isquemia en el corazón o en el riñón, tendríamos una coagulación, se coagulan las proteínas. Pero acá, como esto tiene grasa, vainas de mielina, la grasa no hace esas características tan sólidas, sino que se reblandece y se licúan como diferentes partes del cerebro. Aquí están estas. Esta es la parte de licuefacción. Y está asociada a la hipoxia cerebral. Ampliamos. Entonces por acá lo ven, un aspecto blanco, granuloso, deleznable. Y aquí dice, ¿similar a qué? A esto, a pasta de dientes. Entonces si ustedes cogen ya y se cepillan pasta de dientes, eso es licuefactivo o colicuativo. Entonces aquí está. No sería colgate, sino colicuate, ¿no? Pero esa vendría siendo la otra. Tiene un aspecto en pasta dental. ¿Y en el cerebro por qué lo hace? Por eso, por lo que les dije. Tiene muchos lípidos, tiene mielina, no se puede coagular porque no es sólido, tan sólido como el riñón. Entonces va a tener ese tipo de hallazgos. ¿En el pulmón se podría presentar? Sí, cuando es por otras causas. Entonces, por ejemplo, por acá quedó un hueco, esto fue una infección por algo que no fuera tuberculoso. Y entonces, en esa zona A y en esa zona B, entonces lo que se ha formado vendría siendo abscesos. Eso queda licuado, pero arriba queda más como en aspecto de pasta dental y en los huecos que quedan en otras estructuras. Por ejemplo acá, como en el pulmón, yo podría coger toda esa parte y licuar. ¿Cómo va a quedar el aspecto si no fuera el doctor Reverend? Diría entonces como lo que le echan ustedes a los nachos, ¿sí? La crema cheddar que vendría siendo acá, este vendría siendo el aspecto, pero sobre todo a nivel del pulmón. Y esto que ustedes verían acá, ya completamente licuado, es esto aquí, de acá. También que otros le han dado como unas características en cuanto a textura a esto, como un flancito. Entonces ese flancito, ese aspecto acá, vendría siendo ya colicuado. Siguiente tipo de necrosis, la grasa.